Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos Granados, que es el director de la Biblioteca de Autores Cristianos. Carlos, buenos días. Buenos días. La BAC, una editorial histórica. Sí. Desde 1944 llevamos publicando libros. ¿Cómo surge la BAC? Porque ahora sí que pertenece a la Conferencia Episcopal, pero en el 40 y algo no existía ese organismo que viene precisamente del posconcilio. No. Pues en 1944 el impulso, digamos, inspirador fue el cardenal Herrera Oria. Y fue el que aconsejó a dos propagandistas, uno que es Máximo Cuervo y otro que fue Sánchez de Muniain, que pues empezar una obra que diera a conocer. Al principio se dirigía un poco al clero, era la idea de dar cultura al clero. Con el tiempo, poco a poco, pues casi enseguida se amplió también pues no solo al clero, sino la necesidad que había de dar cultura a los laicos, y era el deseo de transmitir cultura católica de grandes autores. Entonces el primer proyecto eran 100 volúmenes, publicar 100 volúmenes con obras de San Agustín, con los grandes clásicos en traducciones. Y bueno, poco a poco pues se fue ampliando la idea, se unió con lo que era la editorial católica entonces, ¿no? Edica, que era la que estaba detrás del proyecto. Y pues realmente la historia de la BAC es impresionante. Es decir, en finales de los años 60, cuando deja la dirección Máximo Cuervo, se habían publicado, pues, no quiero yo aquí decir cifras, pero vamos, creo que son 7 millones de ejemplares. Y tenía ella al fondo pues unos 400 ya volúmenes, que para entonces era mucho decir. Y ya estaba en 42 países, o sea, como una difusión muy grande en poco tiempo, muy valorada en España, en fin. De hecho, tiene varios premios de reconocimiento a lo largo de estos años, ¿no? Llevas poco más de un año de responsable de la BAC. ¿Cómo surge la propuesta? ¿Cómo la afrontas? Hombre, bueno, la verdad es que para mí mismo fue un poco una sorpresa pasar a ser director de la BAC. Fue una petición del secretario, de don Juan Antonio Martínez Camino. Yo soy religioso, por lo tanto me llegó a través de mi superior general. ¿Qué perteneces a? Pertenezco a los discípulos de los corazones de Jesús y María. Somos un pequeño instituto religioso que estamos aquí en Madrid, pero dependemos de la diócesis de Cuenca. Y bueno, pues de ahí vino un poco la petición que acogimos como un servicio a la Iglesia. Yo estaba dando clases en San Damaso desde hacía ya 4 años. Y bueno, pues yo creo que tuvo que ver alguna publicación que tenía yo en la BAC, el Enquiridion Bíblico y alguna otra publicación. Yo había estado trabajando también en una colección editorial con Monte Carmelo, sí, con lo cual tenía una cierta cercanía. ¿Conocías el con el mundo un poco editorial. Y bueno, pues esto fue un poco el origen de la cuestión. ¿Y cómo se lleva trabajar en una editorial tan importante? Bien. La verdad es que, o sea, es una responsabilidad ciertamente, porque la BAC sigue siendo una editorial de gran peso, no solo por difusión de libros, sino sobre todo por lo que espera la gente de la BAC, como el tipo de libro que espera la gente de la BAC. Hay una gran exigencia que implica una gran responsabilidad sobre lo que se publica en la BAC, y entonces pues eso es lo que más impone un poco Y bueno, pues trabajo y intentar, pues en estos momentos que son difíciles para el libro, eso lo sabemos todos, pues el salir adelante, ¿no? Uno de los grandes proyectos, hace pocas semanas veíamos una imagen de Carlos con el cardenal Rouco junto a Benedicto XVI, a quien le hacíais entrega del primer tomo, aunque este es el número 11, de las obras completas de Joseph Ratzinger en castellano. Una tarea complicada, imagino. Sí, ciertamente es una empresa editorial de grandísima magnitud. Y bueno, pues la afrontamos en primer lugar con el patrocinio de la Conferencia Episcopal, porque si no sería imposible. Es una empresa de tal magnitud que una editorial son, viendo la obra completa, son 18 volúmenes de momento, porque algunos será doble también, pero de momento son 18 volúmenes de unas 700, 800 páginas cada uno, en la edición alemana. Es decir, una cantidad de páginas, una empresa editorial inmensa, porque Ratzinger ha escrito mucho. Sí. Mucho y también pues, mucho bueno. Y entonces pues se afronta con lo mismo, con responsabilidad, porque hay que cuidar mucho todo lo que son traducciones, que eso es fundamental en esta obra, porque si no hay mucho ya traducido, la cosa es mejorar lo traducido, perfeccionarlo, ¿no?
Empezáis por la liturgia por expreso deseo de su Sí, santidad, entiendo. sí. O sea, el primer volumen es el tema de San Agustín, que fue su tesis doctoral. El segundo es San Buenaventura, que es la tesis de habilitación. Hay como un esquema cronológico, las obras completas. Pero efectivamente el Papa quiso el primero, el volumen 11, y lo explica de un modo precioso, que a mí, cuando lo leo, porque dice él Ilústranos. que el primado de la liturgia, dice, solo Dios, lo dice en la introducción de este volumen, dice, solo Dios, es lo que indica el primado de la liturgia. O sea, como la primacía de la adoración, ¿no? de la presencia de Dios y de que en la teología lo primero es la vida de la teología, es decir, la liturgia, ¿no? Bueno. ¿Qué plan de publicaciones tenéis respecto a estos 18 volúmenes? De momento, el plan es, ahora ha salido el 11, el siguiente probablemente sea el número 2, que también en la edición alemana fue el segundo publicado, y luego saldrá el 12, el 8, es decir, el de la eclesiología, el de temas de sacerdocio, y el próximo año probablemente queremos sacar 3 cada año, esta es la idea. Entonces el año que viene saldrían el 2, el 8 y el 12. Y si Dios quiere y nos da fuerzas, y pues querríamos sacar también el 7, que acaba de salir porque es el del tema del Concilio Vaticano II. ¿Y concluiría entonces en 2017, 2018? Pues sí, es un proyecto a largo plazo. A muy largo plazo. A largo plazo, sí. ¿Qué potenciales lectores puede tener este libro? Hombre, yo creo que desde luego bibliotecas de seminarios, bibliotecas de facultades de teología, bibliotecas lo tienen que tener porque es una obra de referencia en la formación de sacerdotes. Pero aparte de los sacerdotes y de los religiosos, creo que es un libro accesible a una persona con una cierta formación religiosa. Porque el Papa es verdad que es un teólogo y que hay escritos más difíciles, pero si tiene algo es la claridad. Sí, además sus encíclicas son Sí. de una belleza y de una... No quiero decir sencillez, no se me entienda mal, pero son de fácil lectura para el creyente de a pie. Es verdad, que el Papa hace accesible lo que es a veces difícil de explicar y en este libro se ve que... Y hay artículos que son perfectamente, por ejemplo, cuando habla de la música sagrada, cuando habla de la Eucaristía, que es de una unción y de una accesibilidad muy grande. O sea, que yo espero que el público sea numeroso. De momento, pues bueno, hemos agotado la primera edición, que era una edición corta, porque tampoco teníamos, que eran de 1000 ejemplares, y estamos ya vendiendo la segunda edición, y bueno, pues... Es un proyecto complicado, difícil. Hablabas antes al Papa se le ha traducido en castellano bastante, no sus obras completas, pero sí determinados libros. ¿Cuál es la diferencia entre la traducción que aquí se hace, que imagino que será una traducción más unitaria de la que se ha estado haciendo en otros libros, sin desmerecer la labor del resto de editoriales, pero tiene que haber alguna diferencia? Sí. O sea, el Papa lo han traducido casi desde que empezó a publicar. La introducción al cristianismo se tradujo aquí en España rapidísimo. Y es un mérito de muchas editoriales que han trabajado más de 50 años por traducir a Ratzinger. Entonces hay mucho traducido, gracias a Dios. Pero evidentemente, primero por los medios que se disponía de hace años y por otros motivos, pues no siempre las traducciones son buenas. Y esto es clarísimo. Cualquiera que conozca un poco la obra de Ratzinger se da cuenta que son cosas que afectan en ocasiones al contenido. O sea, que no es una cuestión de detalle, bueno, falta estilo, son cuestiones a veces importantes. Entonces, una cuestión decisiva para nosotros será cuidar mucho la traducción. Se ha conseguido, primero, selección de traductores, segundo, selección de un equipo, una comisión que revisa las traducciones, y tercero, la labor de los propios editores, que nos comprometemos también a dar una unidad final a todo el trabajo de revisión. Y entonces, bueno, pues con esas cribas se pretende que la traducción sea pues lo más perfecta posible. Evidentemente no quita la pluralidad de traducciones. De hecho, eso es otra cosa importante. Estamos asumiendo algunas traducciones ya hechas. Siempre que las asumimos hay un trabajo serio de revisión de la traducción ya hecha. Estamos hablando de un equipo muy amplio que esté trabajando en este proceso. Hombre, traductores muchos, sí. El equipo de la comisión científica de revisión de los textos es más reducida. Son 4 teólogos, que son Olegario González de Cardedal, Pablo Blanco, Manuel Aróztegui y Gabino Uribarri. Entonces ha querido coger un poco de diversos ámbitos universitarios para que también fuera un proyecto de la Iglesia de España, ¿no? Lo más abierto y lo más global posible. Efectivamente, que recogiera que la figura de Ratzinger viniera por la Biblioteca de Autores Cristianos
a través de personas de reconocido prestigio de diversas universidades de España, ¿no? Y traductores, pues bueno, el equipo también es amplio, lógicamente, porque tienen que traducir muchos para poder traducir todo, ¿no? ¿Da un cierto temor o temblor traducir al Papa? Aunque muchas de sus obras, bueno, casi todas, fueron escritas cuando no era pontífice. Sí, yo creo que es la experiencia que estoy teniendo con muchos traductores, que cuando se les propone esto lo ven normalmente como un privilegio. O sea, luego otra cosa es que evidentemente tienen que también tener su salario, ¿no? Cobrar su... Pero la mayoría de ellos lo ven como un privilegio especial y quieren participar como algo que lo hacen con gusto, que no es solamente un trabajo más, vamos. Y efectivamente sí queda un cierto, pues eso, iba a decir temor reverencial, yo no diría tanto, pero vamos, un cierto respeto y una cierta responsabilidad de traducir al Papa, sí. ¿Qué os dijo, en lo que se pueda contar, en la audiencia en la que le entregasteis el primer tomo? Pues bueno, yo a mí lo que digo en primer lugar es que me dio mucha satisfacción el que el Papa conociera la BAC, porque cuando le entregó el tomo el cardenal, lo primero que dijo se sorprendió. Y luego dijo el Papa, es el director de la BAC. Y dijo, la BAC. Se ve que la conocía la editorial, sí. Y lo dijo con una cierta, no por mí, sino por los que han venido detrás, ¿no? Que los que han estado detrás, que han creado realmente una obra que el Papa conoce y aprecia. Y luego pues le estuvo ojeando un rato, lo vio con gusto, Yo tengo que decir que la verdad es que llevaba un discursito preparado y otras palabras, pero luego me quedé bastante cortado de momentos y por los nervios. Tiene que imponer estar delante del Papa, sí, tan cerca y con tan pocas personas. Claro. Sí, efectivamente. Entonces tampoco, pues le contamos un poco de algunas, sobre todo a lo del cardenal, yo le conté un poco de mi familia me preguntó y le conté un poco de la familia, etcétera. Pero vamos, así de la editorial tampoco hablamos muchísimo. ¿Qué otros proyectos tiene la BAC ahora? Porque hay uno evidente que es el tema de la Biblia de la Conferencia Episcopal, pero también estáis trabajando mucho con el tema de adecuar esos textos litúrgicos a los misales, incluso supongo que en el futuro a los materiales formativos, en catequesis y no sé si clases de religión. O sea, en el campo bíblico, lo que corresponde a las publicaciones litúrgicas es otro sello editorial de la conferencia que se llama Libros Litúrgicos, ¿sí? Que eso lo lleva otro departamento, digamos. Nosotros, ahora, en publicaciones bíblicas sí que tenemos varios proyectos. Están trabajando 2 editoriales de libro religioso con una Biblia escolar. Nosotros mismos estamos trabajando con Verbo Divino en una Biblia juvenil, digamos, una Biblia didáctica, digamos, más en general, sí. No solo para colegios, sino también para jóvenes, un proyecto que también llevamos con ilusión. Y luego, dentro del campo bíblico solo, estamos preparando una colección de comentarios, que eso llevará su tiempo, pero ya está en marcha, de comentarios a la Biblia de la conferencia, a cada libro, ¿no? Eso en la parte bíblica. Luego, en otros proyectos, por ejemplo, en Padres, pues pienso ahora, estamos preparando ediciones hay una de San Cipriano, que saldrá en 2013 de obras y hay otro proyecto todavía un poco en ciernes que es Gregorio de Nisa, también escritos selectos, pero hay muchos o ya en marcha o de momento en proyecto, ¿no? Muy bien, Carlos, pues esperamos poder tener ocasión para presentar cualquier otro tipo y nos queríamos centrar en la ocasión, y el libro lo merece, las obras completas de Joseph Ratzinger, el primero, el volumen 11 sobre la liturgia. Irán viniendo a unos 3 volúmenes por año, Dios mediante. Esperemos. Sí. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.